Bienvenidos, hoy analizamos la enseñanza de Jesús de la cizaña. Entonces, despedida la gente, Jesús se fue a casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús que explicara la parábola de la cizaña? Porque, aunque habían escuchado la enseñanza, no lograban comprender plenamente el significado espiritual. Esto muestra que el corazón del discípulo verdadero busca entender y no quedarse con la duda. La fe siempre se fortalece con el entendimiento de la palabra. ¿Qué actitud tuvieron los discípulos al acercarse a Jesús? Tuvieron una actitud de humildad y dependencia. Reconocieron que solo el Maestro podía revelarles el verdadero sentido de la parábola. Esto enseña que el creyente debe depender de Cristo para interpretar las Escrituras. ¿Qué significa que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre? Significa que Jesús mismo es el sembrador de la verdad y de la vida. Él siembra en los corazones la palabra que da fruto eterno. Nadie más tiene la autoridad ni el poder de dar vida espiritual. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre en este pasaje? Porque este título resalta su identificación con la humanidad, pero también su papel mesiánico anunciado en Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. Aquí Jesús muestra que tiene autoridad para sembrar y juzgar. ¿Qué representa el campo en la parábola? El campo representa al mundo entero. No se trata solo de la iglesia, sino del ámbito completo donde conviven los hijos de Dios y los hijos del maligno hasta el día del juicio. ¿Quiénes son la buena semilla según Jesús? La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que han nacido de nuevo, que creen en Cristo y llevan fruto de justicia. No son solo oyentes, sino transformados por el Espíritu Santo. ¿Qué representa la cizaña en la explicación de Jesús? La cizaña representa a los hijos del malo, es decir, las personas que siguen al diablo, que viven en pecado y que rechazan a Dios, aunque a veces externamente parezcan similares a los hijos del reino. ¿Quién es el enemigo que siembra la cizaña? El enemigo es el diablo. Su obra consiste en sembrar confusión, engaño y falsedad en medio de la obra de Dios, intentando destruir desde dentro lo que el Señor está levantando. ¿Qué significa que la siega es el fin del siglo? Significa que habrá un momento final, el día del juicio, cuando Dios pondrá fin a la historia presente y traerá la separación definitiva entre justos e injustos. La siega simboliza el juicio final. ¿Quiénes son los segadores en esta parábola? Los segadores son los ángeles enviados por Cristo. Ellos serán los encargados de separar en el día del juicio a los justos de los injustos, ejecutando la voluntad divina. ¿Qué pasará con la cizaña en el día del fin? Será arrancada y echada al fuego. Esto simboliza el destino eterno de condenación en el infierno para los que rechazaron a Cristo y vivieron en la iniquidad. ¿Qué significa el horno de fuego mencionado en el versículo 42? Es una clara referencia al infierno, un lugar de tormento eterno, separación de Dios y sufrimiento sin fin para aquellos que no se arrepienten. ¿Qué significa la expresión allí será el lloro y el crujir de dientes? Significa desesperación, dolor y remordimiento eterno de quienes comprendan demasiado tarde que despreciaron la gracia de Dios. ¿Cuál es el contraste final en esta explicación de Jesús? El contraste es entre los justos que brillan como el sol en el reino de su Padre, y los injustos que son echados al fuego eterno. Este contraste muestra la diferencia eterna entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué significa que los justos resplandecerán como el sol? Significa que en la gloria eterna los hijos de Dios reflejarán plenamente la luz, la pureza y la justicia de su Padre, gozando de la vida eterna sin mancha ni dolor. ¿Qué enseñanza práctica recibimos al ver que la buena semilla y la cizaña crecen juntas?
que en este mundo siempre coexistirán el bien y el mal, la verdad y la mentira, los hijos de Dios y los hijos del diablo, hasta que llegue el juicio final. ¿Qué revela este pasaje acerca del diablo? Revela que él actúa activamente en el mundo, sembrando falsedad y engaño para oponerse a la obra de Dios, aunque finalmente su destino será la derrota. ¿Por qué Jesús no permitió que se arrancara la cizaña antes de tiempo? Porque podría confundirse con el trigo y dañar la buena cosecha. Esto nos enseña que no es tarea humana separar definitivamente a justos e injustos, sino tarea del juicio final de Dios. ¿Qué papel cumplen los ángeles en el plan final de Dios? Cumplen la misión de ejecutar el juicio, recogiendo a los malos y separándolos de los justos, obedeciendo la orden directa del Hijo del Hombre. ¿Qué enseñanza deja este pasaje sobre la paciencia de Dios? Que Dios es paciente y permite que tanto justos como injustos vivan en el mismo mundo por un tiempo, dando oportunidad de arrepentimiento, pero llegará el día del juicio. ¿Qué nos enseña la parábola acerca de la misión de los hijos del reino? Que deben mantenerse firmes en medio de un mundo lleno de cizaña, permaneciendo fieles a Cristo y dando fruto de justicia, aun cuando estén rodeados de maldad. ¿Cómo podemos identificar la buena semilla en la vida real? Por sus frutos: amor, paz, fe, obediencia a la palabra, humildad y santidad. No basta con apariencia externa, la buena semilla se conoce por su carácter transformado. ¿Cómo podemos identificar la cizaña en la vida real? Por su oposición a la verdad, su resistencia al arrepentimiento y su fruto de pecado. Aunque pueda parecer trigo, su verdadera naturaleza se revela en el tiempo. 24. ¿Qué mensaje da Jesús sobre la realidad del juicio final? Que el juicio final es real, inevitable y definitivo. Nadie podrá escapar de la separación que Cristo mismo hará entre justos e injustos. ¿Por qué Jesús enfatiza el que tiene oídos para oír, oiga? Porque no todos quieren escuchar la verdad. Esta frase llama a prestar atención espiritual y obedecer el mensaje, no solo oírlo superficialmente. ¿Qué diferencia hay entre la paciencia de Dios y la indiferencia humana? La paciencia de Dios da oportunidad para el arrepentimiento, mientras que la indiferencia humana ignora el juicio que viene. La paciencia divina es gracia, no descuido. ¿Cómo se relaciona esta parábola con la misión de la Iglesia? La Iglesia debe predicar el Evangelio en medio de un mundo con trigo y cizaña, sin tratar de arrancar a los malos antes de tiempo, confiando en que el juicio es de Dios. ¿Qué enseñanza personal podemos aplicar de este pasaje? Que debemos examinar si somos trigo o cizaña, y asegurarnos de pertenecer a Cristo. No basta con estar en el campo, es necesario ser buena semilla. ¿Qué significa espiritualmente ser recogido en el reino del Padre? Significa entrar en la gloria eterna, en la vida plena con Dios, donde los justos brillarán con Él para siempre en gozo y santidad. ¿Por qué Jesús habla del lloro y crujir de dientes en varios pasajes? Porque quiere advertir con seriedad sobre la condenación eterna. El lloro muestra tristeza y el crujir de dientes refleja dolor y desesperación eterna. ¿Qué revela este pasaje sobre la justicia de Dios? Que es perfecta y absoluta. Dios no dejará impune la maldad, pero tampoco olvidará a los justos. Al final hará separación justa y eterna. ¿Qué diferencia hay entre la obra de Cristo y la obra del diablo en esta parábola? Cristo siembra vida, verdad y luz, el diablo siembra muerte, engaño y oscuridad. Ambos siembran, pero el fruto de uno es salvación y el del otro es perdición. ¿Qué papel cumple la palabra de Dios como semilla? La palabra es el medio por el cual Cristo siembra en los corazones la vida del reino. Sin ella no hay fruto espiritual verdadero. ¿Qué significa que la buena semilla son los hijos del reino y no solo la palabra? Significa que la palabra produce frutos vivos, hombres y mujeres transformados que reflejan la naturaleza del reino de Dios en la tierra. ¿Qué importancia tiene la perseverancia en este pasaje? La perseverancia es vital, porque la buena semilla debe crecer en medio de la cizaña hasta el fin. El creyente no debe rendirse, sino mantenerse fiel hasta la siega. ¿Cómo responde este pasaje a quienes niegan la existencia del infierno? Jesús mismo, con claridad, habla del horno de fuego, del lloro y del crujir de dientes. Negar el infierno es negar las palabras del propio Cristo. ¿Cómo podemos vivir como hijos del reino en medio de la cizaña? Siendo luz, guardando la palabra, amando la verdad, predicando el Evangelio y confiando en que Dios hará la separación final.
¿Qué significa que los justos brillarán como el sol? Que en la eternidad reflejarán la gloria de Cristo, vivirán en pureza y resplandecerán con vida abundante, sin más dolor ni pecado. ¿Qué diferencia hay entre el resplandor de los justos y el fuego de los injustos? El resplandor de los justos es vida, gozo y gloria eterna, el fuego de los injustos es condenación, sufrimiento y separación eterna de Dios. ¿Qué esperanza da este pasaje al creyente? La esperanza de que, aunque ahora viva entre injusticia y maldad, llegará el día en que será separado para siempre y entrará en la gloria eterna. ¿Qué responsabilidad tenemos al conocer esta enseñanza? Compartir el Evangelio, advertir sobre el juicio y vivir como trigo verdadero, no como apariencia de fe. Conocer implica responsabilidad de obedecer. ¿Cómo se relaciona esta parábola con la parábola del trigo y la cizaña anterior? Es su explicación directa. Jesús primero contó la historia y aquí revela su significado espiritual, mostrando que Él es el intérprete de sus propias enseñanzas. ¿Qué diferencia hay entre la cosecha agrícola y la cosecha espiritual? La agrícola es temporal y repetitiva, la espiritual es única y definitiva, el juicio final donde se decide el destino eterno de cada persona. ¿Qué papel cumple la fe en este pasaje? La fe permite al creyente esperar pacientemente el día de la siega, confiando en la justicia de Dios, aunque por ahora la cizaña esté alrededor. ¿Qué nos enseña sobre el tiempo de Dios? Que Él tiene un día señalado para la siega. No llega antes ni después, es perfecto y justo. El hombre debe esperar y confiar en ese tiempo. ¿Por qué Jesús no revela todos los detalles del juicio, sino solo lo esencial? Porque su propósito no es saciar la curiosidad humana, sino advertir, exhortar y guiar a la salvación. Lo esencial es suficiente para creer y prepararse. ¿Qué significa que los malos serán recogidos de su reino? Que aunque parezcan estar en el ámbito del reino ahora, no pertenecen realmente a él y en el día final serán apartados de manera definitiva. ¿Cómo debemos responder al mensaje de este pasaje? Con arrepentimiento sincero, fe en Cristo, obediencia a su palabra y esperanza en su reino eterno. ¿Qué revela este pasaje sobre el reino del Padre? Que es un reino eterno, lleno de luz, justicia y gloria donde solo entrarán los justos, y en el cual no habrá más maldad ni tropiezo. ¿Cuál es la invitación final que hace Jesús en este pasaje? La invitación es a escuchar con oídos espirituales, a creer, a recibir la palabra y a vivir como hijos del reino, preparados para la siega final y el resplandor eterno. Señor amado, en esta hora me acerco a ti con reverencia, como los discípulos que se acercaron a Jesús en la casa para pedir explicación. También yo me acerco a tu presencia buscando entendimiento y luz. Reconozco que sin ti mi mente es ciega y mi corazón es torpe. Espíritu Santo, enséñame el misterio de la parábola del trigo y la cizaña. Abre mis ojos, abre mis oídos y abre mi espíritu para comprender lo que tú quieres enseñarme hoy. Padre Santo, gracias porque Jesús, tu Hijo, es el sembrador de la buena semilla. Te alabo porque no me dejaste en las tinieblas, sino que enviaste a tu Hijo a sembrar en mi corazón la palabra viva y eterna. Yo soy fruto de esa siembra, y aunque muchas veces me he sentido débil, sé que tú has depositado en mí una semilla incorruptible que dará fruto para tu gloria. Señor, reconozco que el campo es el mundo, y en ese mundo me toca vivir. No me sacaste del campo todavía, sino que me dejaste aquí para crecer como trigo en medio de la cizaña. A veces me duele la confusión, a veces me pesa la maldad que me rodea, pero confío en tu palabra que dice que al final todo será aclarado. Enséñame a vivir con paciencia en este campo. Cristo amado, tú dijiste que la buena semilla son los hijos del reino. Te ruego que me cuentes entre esos hijos. Lávame con tu sangre, purifícame con tu espíritu y hazme fructificar como trigo verdadero. Que mi vida no sea apariencia, que mi fe no sea fingida, que mi fruto no sea estéril, sino que se vea que pertenezco a tu reino. Señor, también me adviertes que hay cizaña, que hay hijos del malo, que hay falsedad sembrada por el enemigo. Te ruego que me libres del engaño. No permitas que mi corazón sea confundido. Dame discernimiento espiritual para reconocer el error, dame firmeza para no dejarme arrastrar por las mentiras del diablo. Hazme permanecer fiel en medio de la mezcla. Padre, la palabra dice que el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Hoy me levanto en oración contra sus planes. Cancelo en el nombre de Jesús toda semilla de odio, de envidia, de amargura, de mentira que él intente sembrar en mí o en mi familia. Declaro que tu palabra es más fuerte que el engaño,
y que la buena semilla prevalecerá sobre la mala. Señor, tú dijiste que la siega es el fin del siglo. Te ruego que me encuentres preparado para ese día. No quiero vivir distraído, no quiero vivir dormido, sino velando, esperando con gozo tu venida. Que cuando envíes a tus ángeles a recoger la cosecha, yo sea hallado como trigo maduro y no como cizaña sin fruto. Jesús amado, tu palabra me advierte que los que hacen iniquidad serán recogidos y echados al horno de fuego. Tiemblo ante esa realidad y me humillo delante de ti. Perdóname por mis pecados, límpiame de mis iniquidades y no permitas que yo caiga en el juicio. Tu gracia es mi única esperanza, tu cruz es mi única salvación. Señor, intercedo por aquellos que todavía viven como cizaña, engañados por el diablo. Te pido que tengas misericordia, que les des oportunidad de arrepentimiento, que los conviertas en trigo por el poder de tu evangelio. Haz un milagro de transformación en los corazones duros, abre los ojos de los ciegos espirituales y rescata a los que están perdidos. Padre eterno, la palabra dice que habrá lloro y crujir de dientes. Te ruego que yo y mi casa no vayamos a ese lugar de tormento. Guárdanos bajo tu sangre, protégeme en tu verdad y guíame cada día por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Prefiero sufrir aquí por causa del Evangelio antes que sufrir eternamente en el fuego de condenación. Señor, gracias porque también prometiste que los justos resplandecerán como el sol en el reino de tu Padre. Esa es mi esperanza, ese es mi anhelo, un día brillar contigo en gloria, no por mis méritos, sino por tu gracia. Hazme perseverar hasta ese día, guarda mi fe hasta el final y hazme vivir con la mirada puesta en la eternidad. Jesús amado, que mi vida refleje desde ahora un anticipo de ese resplandor. Que yo sea luz en medio de la oscuridad, que mis palabras lleven esperanza, que mis actos reflejen tu amor. Que los que me rodean puedan ver en mí una chispa de tu sol, un reflejo de tu reino, una prueba de que soy hijo del Padre Celestial. Señor, hoy me rindo completamente a ti. Arranca de mí toda hierba mala, todo pecado escondido, todo hábito dañino que no te glorifique. Siembra en mí más de tu palabra, más de tu espíritu, más de tu verdad. Que mi corazón sea una tierra fértil donde tu buena semilla crezca sin estorbo. Padre, enséñame a esperar con paciencia. A veces quisiera que ya viniera la siega, que ya se acabara la injusticia, que ya terminara el sufrimiento. Pero entiendo que tu tiempo es perfecto, que estás esperando para dar oportunidad a muchos más de arrepentirse. Ayúdame a confiar en tu paciencia y a perseverar hasta el fin. Señor, quiero ser hallado fiel en medio del campo. Aunque la cizaña me rodee, aunque vea la maldad crecer, aunque el mundo se enfríe en su amor, yo quiero permanecer en ti. No me dejes caer, no permitas que mi fe se apague, sosténme con tu mano poderosa hasta el día de tu venida. Jesús, gracias porque tú eres el Hijo del Hombre, el Sembrador, el Juez justo y el Señor de la cosecha. Mi vida está en tus manos. Reconozco que no soy dueño de mi destino, sino que dependo completamente de tu gracia. Confío en que tú harás separación justa y eterna, y que tu pueblo brillará contigo para siempre. Padre, hazme sensible a tu voz. Tú dijiste, el que tiene oídos para oír, oiga. Que yo no sea sordo espiritual, que yo no menosprecie tu palabra. Quiero escucharte, obedecerte y caminar en tu voluntad cada día. Abre mis oídos, abre mi mente, abre mi espíritu para recibir tu instrucción. Señor, oro también por tu iglesia. Guárdala de la cizaña que se infiltra, de los falsos maestros, de los lobos disfrazados de ovejas. Dale discernimiento a tus siervos, pureza a tus congregaciones, fuego en sus altares y pasión por tu palabra. Que tu iglesia sea trigo puro en medio del mundo. Padre eterno, en este tiempo de espera quiero ser sembrador junto contigo. Dame gracia para predicar tu palabra, para compartir tu evangelio, para sembrar semillas de vida en corazones secos. Que muchos más puedan ser contados como trigo antes de que llegue el día de la siega final. Y así, Señor, termino esta oración con gratitud y esperanza. Me aferro a tu promesa, un día los justos resplandecerán como el sol en el reino de tu Padre. Ese día quiero estar allí, delante de tu trono, alabándote eternamente. Hasta entonces, ayúdame a ser trigo verdadero, hijo del reino, testigo fiel de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Señor amado, dame un corazón vigilante. No permitas que me duerma como los insensatos que ignoran el tiempo de la cosecha. Despiértame cada mañana con el anhelo de vivir para ti, con el temor santo de saber que un día rendiré cuentas delante de tu trono. Que mi vida diaria sea una preparación constante para el día de la siega. Padre,
Tú eres dueño del campo, dueño del mundo y dueño de mi vida. Hoy renuevo mi rendición delante de ti. Te entrego mi mente, mis planes, mis luchas y mis sueños. Haz de mí un instrumento útil en tus manos, un hijo obediente que refleje tu carácter. Que mi semilla no se pierda, sino que dé fruto abundante para tu gloria. Jesús, cuando pienso en el horno de fuego, me estremezco. No quiero jamás estar lejos de tu presencia. Por eso clamo, guárdame en tu camino, fortaléceme en tu gracia, y si tropiezo, levántame rápido para no apartarme de ti. Que mi vida esté siempre refugiada en tu cruz, porque sé que allí está la victoria y allí está mi salvación. Señor, termino estas palabras con un clamor de esperanza, ven pronto, Jesús, recoge tu cosecha, establece tu reino en plenitud. Pero mientras tanto, ayúdame a ser trigo fiel, a dar testimonio de tu verdad, a vivir en santidad y a brillar en medio de las tinieblas. Que tu palabra siga siendo mi semilla, tu espíritu mi fuerza, y tu reino mi destino eterno. Amén.